por la cual atraviesan muchas ciudades en Estados Unidos. Detroit evidentemente es una de las ciudades que está bajo la mira, vamos a decir, en ese sentido, debido a estos déficits de los previsionales, sí, el sistema de pensiones públicas. Es un problema que hay que encarar y felizmente los acontecimientos de esta semana claramente arrojan cierta luz. Sería lo más positivo, dirías tú. Sí, es un acontecimiento muy importante para las localidades en Estados Unidos, claramente. Bueno, yo sé que algunos de ustedes mencionaron a China, lo decía Carlos Asilis, pero creo que también el factor de China pesa por la decisión de José Antonio Montenegro de su perdedor de esta semana, y no es un país, pero sí es una empresa, José Antonio. Absolutamente, es fundamental, como dices, es Caterpillar. Yo, por quedarme, como decía al principio, un poco en ese ámbito de los resultados empresariales, que es donde ha estado el foco aquí toda la semana, pues he elegido una empresa perdedora, que más que una medalla de cartón, yo creo que habría que darle una medalla de papel masé o algo así, porque en fin, no es una cosa muy trágica, pero es un mal resultado, es una caída fuerte de sus beneficios, un 43%, y que sobre todo, como dices muy bien, está relacionado a dos hechos: al hecho del enfoque en el tema del negocio de la minería y al tema de China, de la desaceleración de China. Hay que decir que ellos todavía han ganado un 20% más, me parece que creo recordar que es este trimestre, pero los analistas creen que a futuro esa razón, la razón de la desaceleración de China, puede ser precisamente lo que haga que ellos hayan bajado las perspectivas para lo que queda de año. Entonces, Caterpillar, no porque sea un resultado muy trágico, en una situación demasiado caótica, pero sí porque esta semana ha tenido muy puesto el foco en este tema de cómo los resultados de las compañías que están muy vinculadas al sector de las materias primas, sobre todo de las mineras, y muy vinculadas al boom fuerte por la parte de infraestructuras de China, a lo mejor no están en el mejor momento. Y bueno, decía José Antonio, Carlos, no es medalla de cartón, que es la que normalmente nosotros tenemos aquí, sí, bueno, no, sino de papel masé. Le damos, eso ha sido por hacer un upgrade un poquito de la medalla de cartón, que me parecía muy fuerte decir que das una medalla de cartón a Caterpillar, ¿no? Decir, bueno, ¿qué dice este Montenegro? Carlos, ¿qué la harías de masé, de cartón o de qué? Bueno, no sé cuál escoger, pero claramente Caterpillar y todo el sector industrial al cual pertenece Caterpillar es un sector que nosotros hemos evitado en nuestras carteras por lo negativo que estamos con el crecimiento para el sector minería. De hecho, si uno identifica la dinámica de caída, de contracción en los programas o en los montos de inversión extranjera directa a países como Australia en el ámbito del sector minero, nosotros estimamos que veremos una contracción de cerca de un 85 o un 90%. Wow. En el caso de Australia hemos visto como la inversión extranjera directa llegó a arropar o a coger cerca del 12-13% del Producto Interior Bruto en los últimos años, y yo estimo que va a caer a cerca de un 1,5%. Ya. Entonces, claramente empresas como Caterpillar ocupan un espacio en ese sector, y nosotros permanecemos muy negativos hacia ese tipo de empresas. Oye, cartón o papel maché para China con estos datos terribles, una profundización de esa contracción en la actividad industrial que tú señalabas como tu perdedora China, Carlos, preocupante, no tanto, se esperaba. Bueno, es claramente preocupante, se esperaba. Nosotros hemos estado muy negativos con la economía china y con todos los mercados que están ligados al proceso de crecimiento de China. En nuestras carteras hemos evitado países como Brasil, países como Perú, países como Colombia indirectamente, y otros países en Asia como Indonesia, precisamente por el temor y la expectativa que tenemos de que la economía china va a crecer muy por debajo de lo esperado. Los datos de esta última semana arrojan una contracción mayor de lo que el mercado esperaba. Sí. El índice de confianza del productor, de los productores en China, está por debajo del nivel crítico de 50, lo cual arroja una contracción. Y además de esto vemos como el susto financiero, si se quiere, que se vivió en la industria financiera en China en las últimas 3 semanas, donde los tipos de interés de corto plazo se dispararon, está comenzando a impactar fuertemente al crédito a empresas pequeñas y medianas, no tan solo las grandes. Entonces yo estimo que la contracción en el sector minero, en el sector manufacturero chino, va a continuar.
Pues medalla de cartón, y yo voy a terminar con una medalla de cartón para uno de los países que más ha dejado pues algunos con mal sabor de boca por este menor crecimiento constantemente ajustado a la baja en nuestra región, y me refiero a Brasil, y el perdedor es el brasileño Eike Batista. Habrá tiempo para que ustedes me comenten rápido, pero preparen su comentario, y es que él era un icónico, o sigue siendo el icónico empresario a quien se le equiparaba con la promesa de desarrollo económico de Brasil. Ha perdido seriamente su apuesta en lo que es petróleo y gas. Tan solo en el último mes renunció a la empresa, a la presidencia de la compañía MPX, que es su empresa de energía. Su único campo petrolero va a dejar de producir en 2014. El año pasado las acciones de esta empresa OGX cayeron, se desplomaron 86%, y además ya hoy Bloomberg dice, Eike Batista ya no es un multimillonario, y hablaban de 35.500 millones, que era el valor que en ese momento que consideraba su fortuna. Ahora estamos hablando de que entre deudas y pasivos y todo lo demás, solo tiene 200 millones de dólares. Y él incluso escribió a la revista Valor de Brasil una carta abierta a los brasileños en la que él citaba y decía, más que nadie me pregunto qué falló, qué pude haber hecho diferente. Un primer tema podría ser el modelo que elegí para estas empresas. Si pudiera regresar el tiempo, no habría acudido a la bolsa de valores. Uy, el mea culpa de que quizá apostó mal, pero no supo cómo ejecutar esa estrategia. Carlos. Bueno, nosotros no seguimos de manera directa a esa empresa, y aun cuando lo hiciéramos no haría comentarios directos. Lo que sí diría es que la dinámica que hemos visto en la empresa del señor Batista es algo sintomático de lo que hemos visto en la economía brasileña en los últimos años. Le hace un crecimiento apalancado en financiamiento bancario, en parte a través de la Banca de Desarrollo Nacional, el BNDES. Hemos visto en segundo orden como el énfasis ha sido más bien en empleo, y desatendiendo, si se quiere, el crecimiento en las ganancias, temas que hemos comentado incluso en el programa anual que hicimos con ustedes en diciembre, donde yo vaticinaba que la economía mexicana iba a superar a la economía brasileña en cuanto a crecimiento, tanto en el 13 como en el 14, y sostengo esa visión. Yo creo que el tema de la economía brasileña sigue siendo muy preocupante. Yo estimo que la desaceleración, incluso posible contracción, una leve recesión, es muy factible. Me van a dar medalla de cartón si no cerramos rápido. José Antonio, tu comentario breve. Muy rápido, solamente un poquito. Yo le añadiría, estoy muy de acuerdo con lo que dice Carlos sobre Brasil, pero añadiría un poco más de optimismo ahí, y bastante más en el tema de China, en el que yo estoy muy convencido de que la traslación, el ejercicio que están haciendo de pasar de una economía basada en la exportación a una economía más basada en la demanda doméstica, aunque va a tener sobresaltos y crisis y momentos difíciles, yo no estaría tan negativo en el medio plazo con China. Creo que no vamos a ver una caída de crecimiento que sea caótica o espectacular en ningún momento. Caballeros, se acabó el tiempo. José Antonio Montenegro, presentador del programa Globo Economía, ya lo puede ver, CNN en español. Carlos Asilis, jefe de inversionistas de Globista Investments. Qué gusto, por cierto, Carlos, volverte a ver. Gracias a ambos. Muchas gracias. A ti, muchas gracias a ti, Gabriela. Un placer. Igualmente. Bueno, ahí lo tienen ustedes. Esa es la invitación a que puedan ustedes acompañar a José Antonio Montenegro en este programa Globo Economía los sábados, 7:30 de la noche, hora de Atlanta, domingos 2:30 de la tarde. Es Globo Economía, más de economía. ¿Quiere el fin de semana? Ahí tiene el programa de José Antonio Montenegro, aquí en CNN en español. Hablemos ahora de la apuesta a un nuevo orden corporativo Microsoft. Esta es la pregunta. ¿Una movida para evolucionar o la respuesta a una crisis? Lo vamos a discutir más adelante. Mientras tanto, en México se calienta el tema de la reforma energética, pero se enfría el desempeño de la paraestatal Pemex. Tenemos las cifras y la noticia al volver. Ya estamos leyendo sus comentarios de la pregunta de esta noche en Facebook. ¿Cuál fue la noticia más destacada de la semana? Hay varias opciones. ¿No le gustan? Agregue en sus comentarios facebook.com/CNN Dinero.
En México, mientras se calientan los motores para la reforma energética que presentará el gobierno al Congreso, este viernes se informó que Petróleos Mexicanos marcó su mayor pérdida trimestral desde 2011, afectada por menores precios de crudo y también la fortaleza del peso mexicano. Perdió 3.800 millones de dólares en el segundo trimestre. Hace un año perdía 2.600 millones. Tuvo una producción promedio de 2.520.000 barriles diarios entre abril y junio, 1,1% menos que hace un año. Carlos Morales Gil, director de la subsidiaria Pemex Exploración y Producción, recortó la meta de producción de crudo desde 2.600.000 barriles diarios a 2,5 millones de barriles para el cierre de este año. El gobierno mexicano depende fuertemente de los ingresos por exportaciones petroleras, hasta 40 centavos de cada peso del presupuesto federal. Y aunque México es un importante exportador de crudo a Estados Unidos, lo cierto es que sí importa y casi la mitad de la gasolina por falta de capacidad de refinación. Es momento de nuestra ronda de dinero y en esta oportunidad estaremos con esta ronda comenzando en México con José Manuel Martínez. Él nos va a explicar qué hay detrás de este fuerte desplome que se ha visto en la bolsa de las grandes constructoras del país. Y de allí nos iremos a Colombia con Fernando Ramos, quien nos cuenta sobre el intento de acercar posiciones en temas arancelarios. Ahí lo tienen ustedes a Fernando Ramos desde Bogotá. Tema arancelario entre Colombia y Panamá, sobre todo denuncias de aranceles en lo que es la zona libre de Colón. Ya nos dirá de qué se trata. Y por último, Iván Sarmenti en Argentina. Nos hablará de la producción de petróleo que cayó a nivel que no se veía hace 20 años, según un estudio. Eso se debe a regulaciones irracionales. Las acciones de las mayores constructoras de vivienda en México se desplomaron en la bolsa, golpeados por los desastrosos resultados del segundo trimestre del año, principalmente de Omex, y la postergación de los reportes financieros de Geo y Urbi. Los 4 mayores constructores de vivienda se encuentran en proceso de reestructura de su pesada deuda, que se amplió tras los cambios en la política del sector, que ahora desarrollará complejos habitacionales en las urbes y no en las periferias de ellas como era antes. Omex reportó en la víspera una caída en ventas de 84% y un incremento de su deuda, un reporte que refleja un cierre operativo casi total, según comentan analistas. Otras de las desarrolladoras de vivienda, como Urbi y Geo, dijeron que no están en posibilidades de informar ahora sus resultados financieros, los cuales se han deteriorado ante las nuevas reglas para la entrega de subsidios para vivienda, que afectarán el valor de los activos de estos 3 mayores constructores de vivienda en momentos en que se encuentran negociando la reestructuración de su deuda. Saludos desde la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Saludos desde Bogotá. En los próximos días se reunirán los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Panamá, Ricardo Martinelli, para definir un tema que preocupa mucho a los empresarios de la zona libre de Colón, en el vecino país, y tiene que ver con un arancel del 10% que actualmente Colombia impuso para productos como calzados y también textiles provenientes de países como China. Y es que hace algún tiempo los comerciantes colombianos, los productores nacionales, le pidieron al gobierno tomar esta medida porque estaban algunos de ellos quedando en quiebra por la competencia tan desigual. El gobierno tomó esta medida y pues esto ha afectado mucho a los comerciantes de Colón, porque estas exportaciones a Colombia representan cerca del 20% del total de sus negocios. Así que en la reunión los presidentes van a ver si esta medida continúa o no, porque hay que entender también que hay en negociaciones un TLC entre Colombia y Panamá. Es todo por el momento. Vuelvo con ustedes a Atlanta. La producción de petróleo cayó al nivel de hace 20 años, según un informe de la consultora IDESA, que advirtió sobre un retraso sin precedentes como consecuencia de las regulaciones aplicadas al sector. La consultora sostiene que en 2013 la producción de petróleo cayó a 33 millones de metros cúbicos por año y marcan como principales causas el control de los precios del combustible y la elevación de los derechos de exportación para atenuar el impacto de la devaluación de la moneda argentina a partir de 2002. Según el reporte, la degradación de los últimos años fue mucho más profunda que la registrada en las décadas de los 70 y 80, lo que llevó a consumir toda la capacidad de producción desarrollada en la década de los 90.
El reporte se conoció días después del acuerdo celebrado por la petrolera estatal YPF con la estadounidense Chevron para explotar parte del yacimiento neuquino de Vaca Muerta, que IDESA cuestiona porque creen que insiste con la lógica de lo que ellos consideran malas regulaciones. Saludos desde Buenos Aires. En España, la tragedia ferroviaria que causó 78 muertos en Santiago de Compostela podría también tener repercusiones económicas en el futuro empresarial.